Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16. Así nos dice la palabra de Dios en esta tarde. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Oremos juntos. Padre, en este momento pedimos, Señor, que nos prepares para recibir tu palabra. Que sabemos, Señor, que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Señor bendito, y no hay nada en este mundo que pueda sostenerse cuando tú hablas. Pido, Señor, una vez más, que me uses y que seas tú hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hay una historia que de verdad cuando yo la leí impactó mucho mi vida. Inclusive nosotros hemos traído, yo creo que ya se acabaron, pero trajimos muchos libritos pequeños y los pusimos allá en la librería para que ustedes se los llevaran. Estoy hablándoles de la vida de un hombre llamado George Mueller. Yo no sé si alguno de ustedes pudo llevarse alguno de esos libritos, muy flaquito así, pero muy impactante y muy poderoso lo que el Señor hizo en la vida de nuestro hermano George Mueller. Y cuenta la historia de él, que él en su juventud era conocido por ser un hombre mentiroso, tramposo, borracho, amante de fiestas, desordenado con el dinero y muy alejado de Dios. Parece que estuviera contando mi propia vida y tal vez alguna de ustedes que están aquí, ¿no? Y este hombre, hermanos, cuenta la historia que su reputación era lamentablemente muy mala, un mal testimonio para todas las personas que lo conocían. Muchos de ellos comentaban, inclusive los maestros de él comentaban que este joven no va a llegar nunca a nada. Veían un futuro muy malo en este joven, en George Mueller. Pero mis hermanos, todo cambió. Todo cambió cuando nuestro hermano Mueller, invitado a una reunión de oración, una reunión así de oración como la que nosotros hacemos todos los miércoles, que hacemos tanto énfasis para que todos los hermanos estén presentes, ¿verdad? E invitamos a personas que quieran venir a estar con nosotros. Y en una reunión de oración, cuenta Mueller, él fue invitado a esa reunión por un amigo y él dice que vio por primera vez a creyentes verdaderos orando, fue impactado también por el amor, por la forma en que aquellos hermanos trataron a George, que él mismo dijo esa noche, él dijo, quise orar como ellos y Dios cambió mi corazón. Fíjese el milagro, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos ver, Dios lo hace. Dios cambió mi corazón. Su vida, mis hermanos, en ese momento dio un giro completo. Él abandonó esa vida de pecado que él llevaba y Dios lo llamó a predicar la palabra. Comenzó a estudiar las Sagradas Escrituras con una firme disposición y Dios lo llamó a predicar su palabra. Este hermano, Dios hizo una obra tan radical en este hermano que él llegó a cuidar más de 10,000 huérfanos en Bristol, Inglaterra. El Señor sigue cambiando. Y como nos ha cambiado a nosotros, hermanos, también Él sigue cambiando a muchas personas. Y así como el Señor utilizó a esos hermanos en esa reunión de oración, nos continúa usando a nosotros. Nunca sabemos qué palabra
¿qué gesto Dios va a usar para impactar la vida de alguien? Y Dios hace el milagro en las personas, como lo hizo con este hermano. Cualquiera hubiese dicho, no, este hombre no vale la pena, nadie da nada por él, pero Dios hizo de él un hombre de Dios. Esa historia impactó mi vida, hermano, y yo pude identificarme también con esa obra que Dios hizo en este hermano, ese tremendo testimonio. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha sucedido lo mismo, pero a muchos no todavía. Por eso, hermanos, todavía estamos predicando. Por eso seguimos orando. Por eso seguimos intercediendo por los perdidos. Por eso hacemos todo lo que hacemos, no solamente para que el Señor nos edifique a nosotros como su iglesia, sino para que muchos vengan al conocimiento pleno de la verdad. Cristo cambia corazones, hermanos. Hoy vamos a hablar de una verdad fundamental en nuestras vidas, nuestra transformación en Cristo. Y lo dividiremos en 3 encabezados. Número 1, Cristo cambia nuestra visión. Número 2, ya no conocemos a nadie según la carne. Y número 3, ni siquiera a Cristo lo conocemos según la carne. Cristo cambia nuestra visión. Hermanos, el Señor nos está diciendo claramente aquí que la salvación de nuestras almas marca un nuevo comienzo en la vida. Así usted se vea en un espejo y usted se vea que usted es el mismo, tal vez más gordito, más canosito, pero hermano, Dios ha hecho una obra poderosa dentro de usted y usted lo sabe. Usted sabe que usted no es el mismo, usted no es la misma. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, vamos a dejarlo hasta ahí, de aquí en adelante, con esta frase, Pablo no se enfoca tanto en el momento en que escribe la carta, sino más bien en el momento de su conversión a Cristo. Él y sus compañeros de ministerio no podían ahora de ninguna manera ver el mundo, ni a las personas, ni a los hermanos, ni nada desde el mismo punto de vista que ellos lo veían antes, del punto de vista humano. Ellos habían sido salvos por la gracia de Dios y su visión había cambiado. Su visión, hermanos, había cambiado de una manera radical. El milagro de la regeneración se había efectuado en la vida de ellos y ellos lo sabían. Dios cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón que lo ama, un corazón que lo busca, un corazón que tiene compasión por el perdido, un corazón que ama al que antes odiaba. Eso es lo que hace el Señor en la vida de nosotros. El Señor nos dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese usted ahí, esta palabra dice espíritu primero en minúscula y después dice en mayúscula. Cuando dice en minúscula es que Dios transforma nuestra manera de ser, te transforma. Y entonces cuando dice en mayúscula también pone su espíritu. Su espíritu te da la fuerza para poder obedecerlo a Él y escribe sus mandamientos en tu corazón, para que puedas andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado.
Mientras una persona, hermanos, no haya experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, esa persona no entiende la vida espiritual. Yo recuerdo que cuando el Señor recién me salvó, yo evangelizaba, a mí siempre me gustó mucho el capítulo 8 de Romanos. Siempre me ha gustado el capítulo 8 de Romanos. Pero en mis comienzos en el cristianismo, yo no sabía que tenía que ser Dios el que tenía que cambiar la vida de una persona para que esa persona pudiera entender que es Dios el que ilumina el entendimiento. Entonces yo recuerdo que a un familiar yo me le acercaba y le decía, pero tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Mira, te leo esto, está claro aquí. Y no me entendía nada. Después pude entender que tiene que ser Dios el que abra el entendimiento. Y yo decía, pero esta persona tan estudiada, tan inteligente y no entiende, yo que no tengo nada. Y sin embargo, hermanos, por la gracia de Dios, años después, casi al momento de irse de este mundo, esa persona fue salva por la gracia de Dios. Pero no fue cuando yo quise, fue cuando Dios quiso. Eso es lo tremendo, ¿verdad?, de todo esto. Que nosotros somos instrumentos, pero Dios es el que salva. Dios es el que cambia el corazón. Pero eso sí, tenemos el privilegio de trabajar conjuntamente con Él. Por eso necesitamos seguir adelante, hermanos, predicando esta verdad. A cuatro vientos, con ánimo, sin ánimo. La vida cristiana, yo siempre he dicho que la vida cristiana no es por sentir. No es que siento, que no siento, no, hermano. Es obedecer. La vida cristiana es obedecer. Hay veces que usted se siente cristiano y a veces que no se siente muy cristiano. Eso no depende de su salvación, ni su relación con Dios. Bueno, al menos que esté en pecado, ¿verdad? Pero es así, es Dios el que cambia. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice esto claramente. Dice, pero el hombre natural no entiende o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual, nosotros ahora que somos espirituales, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Todo creyente regenerado por Dios recibe una renovación de su entendimiento. Pablo lo dijo, Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no se dejaran atrapar por la mentalidad del mundo. Ya que ellos habían recibido, ya ellos habían sido transformados por Dios, ya ellos habían sido regenerados por Dios. Ahora ellos debían usar los medios de gracia para agradar al Señor, para tener victoria en la vida cristiana. Y uno de esos medios de gracia, como todos ustedes saben, es el estudio de la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre en esta iglesia estamos insistiendo, hermanos, practiquen los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración. Busque a Dios en oración. Busque a Dios en la palabra. Estudie la palabra. No falte a los servicios, a los cultos. No falte. Si usted no puede, casi tiene que faltar por algo, por supuesto, entendemos, ¿no? Pero es importante. Yo recuerdo, yo tuve un profesor en el seminario que él decía, estar apartado de la iglesia es estar apartado de Cristo. Lo decía así, claramente, y nunca se me olvida. Y si usted se pone a pensar, hermano, no estamos hablando de la salvación. Usted es salvo, siempre va a ser salvo. Pero lo que estamos hablando es cómo nosotros nos enfriamos cuando nosotros no practicamos las disciplinas espirituales. Llegamos a ser piedra de tropiezo para el mundo y vergüenza para la iglesia. Por eso necesitamos estar en guardia siempre, todo el tiempo.
Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo nosotros podemos renovar nuestro entendimiento? Es a través de la palabra de Dios. Estando ahí, no hay otra manera, hermanos, de renovar nuestro entendimiento si no es metidos, hundidos, sumergidos en la palabra de Dios. Antes de conocer a Cristo, Pablo, el apóstol Pablo, él veía, para que ustedes vean la diferencia, él veía a los cristianos como enemigos, como herejes, como gente peligrosa. Su mirada era completamente humana, como mirábamos nosotros antes. Su mirada era completamente carnal y no había nada de espiritual en él. Él era un religioso, una persona religiosa que cumple, pero no ha sido regenerada, no ha sido cambiada por Dios. Pero cuando Cristo lo confrontó camino a Damasco, la visión, hermanos, de Pablo cambió por completo y después de ser lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que enseguida predicaba a Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 20. Los mismos a quienes él perseguía, ahora ellos le decían a Pablo, hermano, y a nuestro Señor Jesucristo, que había sido tan despreciado por él, que él mismo lo llamaba falso, ahora él lo anunciaba con denuedo y con seguridad en todas partes como Señor, Dios y Salvador. El Señor cambia. Al más vil pecador, el Señor lo cambia, le cambia su visión. Desde ese momento la visión de nuestro hermano Pablo cambió por completo y ya no veía a Cristo ni a las personas como antes. A muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. ¿Cómo es posible que a ti alguien te haga algo duro, difícil o tengas un problema con alguien y al ratico tú te sientes como si no te hubiese hecho nada? Dice, Dios mío, tengo esta carga aquí por esta persona que me hizo esto, me insultó, me dijo lo que sea. Y tú oras al Señor y el Señor levanta esa carga. Y tú empiezas a mirarlo con ojos de amor. ¿Cómo sucede eso? Yo no puedo entender un cristiano, ¿verdad?, que no pueda perdonar a su hermano o a otra persona y lleve ese rencor por años. Pero perdónalo. No, es que no lo puedo perdonar porque usted no sabe lo que me hizo, pastor. ¿Cómo es eso? No entiendo. Tú dices que eres cristiano. No, hermanos. Si el Espíritu Santo vive en ti, tú tienes el poder para eso y mucho más en el nombre del Señor. Si tú entiendes lo que Cristo te perdonó a ti, cualquier persona te haga lo que te haga es mínimo con lo que el Señor hizo por ti. Con lo horrible que nosotros hemos ofendido al Señor. Toda persona que tiene un encuentro verdadero con nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca vuelve a ser el mismo. Nunca. Jamás. Te pueden venir pensamientos. Ay, si yo me acuerdo, porque el diablo es así. Si yo me acuerdo lo que yo disfrutaba, me acuerdo en aquel momento. Pero tú ves algo que está dentro de ti que pelea. Tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es esto? No, ahora entiendo, ese pensamiento no es de Dios. Señor, ayúdame. Tú no vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser la misma. Hay una pelea dentro de ti. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Ninguno de nosotros puede ser el mismo, jamás. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No queremos ofender a Dios. Queremos andar en sus caminos agradándole en todo, hermanos. Y aunque vengan esos pensamientos, y aunque vengan esos deseos,
porque todavía vivimos en esta carne, este remanente que nos traiciona a diario. Hay una lucha y usted pecando en pensamiento y al mismo tiempo usted está pidiéndole perdón al Señor. Rápido, perdóname Señor, esto no es tuyo. Y hay una lucha santa, una batalla santa que librar ahí todos los días en ese campo, en esa batalla de la mente. Y esta realidad, hermanos, del nuevo nacimiento, tiene como resultado cosas muy positivas, y una de ellas es que ya no conocemos a nadie según la carne. Si antes lo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así más. La gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros nos lleva a ver, a tratar, a amar a los hermanos y a las personas de una manera que no podíamos hacerlo antes. Segunda de Corintios 5:16 continúa diciendo: a nadie conocemos según la carne. Pablo, antes de su conversión, conocía a los seguidores de Cristo, pero los conocía como un movimiento religioso, como personas extrañas, como personas problemáticas, como enemigos de él, como enemigos de su nación. Pero cuando el Señor los salvó, ya no pudo ver más ni al mundo, ni a los hermanos, ni a la iglesia, ni a nadie los pudo ver de la misma manera, sino a través de los ojos de Cristo, a través del amor, hermanos. Él experimentó una verdadera conversión. La frase según la carne que nos habla el versículo 16 significa evaluar según los estándares humanos o superficiales. Eso significa según la carne, cuando evaluamos de esa manera. Así evaluaba Pablo antes de su conversión. Y nosotros, los creyentes verdaderos, nosotros no miramos a las personas de esta manera. Después de la conversión a Cristo, miramos a las personas como almas eternas, que si no son salvas por la gracia de Dios, terminarán en el infierno. Así los miramos. Por eso, hermanos, oramos por ellos. Por eso, hermanos, les predicamos el evangelio. Por eso hacemos todo el esfuerzo posible para que el Señor los salve. Vemos en la Escritura, por ejemplo, pasajes como Mateo capítulo 10, versículo 28, que nos hablan del infierno. Y nos hablan del infierno como algo muy serio y de urgencia, que muchos deben salir de ahí. Pero la única salida es Cristo, hermanos. Solamente Cristo salva. Solo Cristo salva. No Budas, no Confucio, no ningún conjuro mágico, nada de eso. Solamente Cristo. Mateo 10, 28 nos dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso les decía al principio, hermanos, del servicio, les decía que no debemos temerle a los hombres, solo a Dios, y un temor reverente, no terror. Por eso, hermanos, reconocemos el precio alto y el valor alto que tiene cada hermano. Cada hermano que está comprado con la sangre de Cristo. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos, a los pastores, a los obispos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Les dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Sabe que obispos es supervisor? Para apacentar a la iglesia del Señor. Y esta última frase me llama mucho la atención. Dice: el cual Él ganó por su propia sangre. Fue a precio de sangre. Por eso vemos y tratamos a los hermanos como lo que son,
nuevas criaturas en Cristo Jesús, ganados y pagados por un precio grande, un precio de sangre. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo recuerdo no hace tanto tiempo, quise ayudar a alguien y le aconsejé que se arrepintiera y pidiera perdón por todo el mal que había hecho. Y esa persona, como me conoce a mí desde hace años, me dijo, pero ¿qué vas a decir tú? Si tú eras esto y esto y esto y esto. Y me juzgó por lo que yo era. Pero si yo voy a textos como este, y muchos que hay, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recuerdo a uno de los padres de la iglesia, no es Agustín, pero ahora se me olvidó el nombre de él, pero lo cierto es que él había sido un hombre muy mujeriego y había sido un hombre muy borracho en aquella época. Y él se fue de su pueblo y el Señor lo salvó. Por allá por donde él estaba, el Señor lo salvó, lo transformó, lo hizo un hombre de Dios. Y él quiso visitar en su pueblo a la familia, a la gente, a las amistades. Y entonces él empezó a caminar por el medio así de su pueblo, entrando al pueblo. Y había una de las mujeres que había parrandeado con él, había andado con él, ¿no? Y le gritaba, ya me acordé, Agustín se llamaba él. Agustín, 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 le gritaba. Y él dice que él seguía al frente caminando y no miraba ni nada. Y ella se bajó y fue allá y le dijo, Agustín, pero tú no te acuerdas de mí. Ese hombre que tú estás llamando, ya no soy yo soy un hombre cambiado por Dios. Entonces eso es lo que nos ha pasado, hermanos. El que me juzgaba a mí me estaba juzgando por lo que yo era antes, no por lo que yo soy ahora. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Nosotros nos cuidamos de no hacer acepción de personas, de no juzgar a las personas por lo que eran, pero tampoco, hermanos, por lo que son, por las apariencias. Mire lo que nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Por eso el racismo, oiga bien esto, hermanos, el racismo, la discriminación son dos pecados directos del infierno. Oiga bien eso. Para mí son dos pecados que vienen directamente del infierno. Si usted se pone a investigar toda la historia, la maldad que ha hecho el racismo y la discriminación y que sigue haciendo en nuestras sociedades, porque simplemente tú te ves de una manera diferente a otro. Que nadie me diga a mí que es cristiano si es racista. Que nadie me diga a mí que es cristiano, hermanos, si discrimina a otra persona. Esa persona verdaderamente no conoce a Dios. Porque Dios creó una sola raza, la humana. Y Dios es tan creativo que a todos nos hizo diferentes. A unos blanquitos, a otros más morenitos, a otros más negritos, pero todos son creación de Dios. Y cuando nosotros venimos al Señor por la gracia de Dios, venimos a ser un solo pueblo. Y que no haya nadie, hermano, especialmente en esta iglesia, ¿verdad? Que nosotros estemos discriminando a alguien, ni siquiera por su estado social, su estatus social. Nada de eso, hermanos. Pero eso es lo que se está viviendo lamentablemente hoy en día. Y por eso estamos viendo tantas cosas difíciles.
Y nosotros como cristianos necesitamos, hermanos, en el nombre del Señor, luchar contra eso. Pero luchar de una manera pacífica, luchar de una manera con la palabra de Dios, obedeciendo y siendo diferente a aquellos que nos rechazan, a aquellos que nos desprecian. Nosotros debemos, hermano, no hay fuerza más poderosa que el amor. La palabra del Señor nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence al mal con el bien. Con el bien. El amor cubrirá multitud de pecados. Y no vamos a agregar nosotros más pecado de lo que tiene este mundo. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira por fuera, juzga por fuera, pero Dios no. Eso me recuerda el primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 6 y 7. Vemos cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, ¿se acuerdan? A ungir al próximo rey. El primer rey fue Samuel, fue Saúl. Y ya el Señor había desechado a Saúl por desobediente. Y el Señor le dijo al profeta Samuel, ve a casa de Isaí y me vas a ungir uno de sus hijos. Ese va a ser el próximo. Y me llama tanto la atención que cuando llega Samuel y ve uno de los hijos de Isaí, a Eliab, y Samuel lo evaluó en la carne, ¿no? Él dijo, este hombre, de cierto, delante de su ungido está Jehová. Samuel juzgó por las apariencias, mis hermanos, por lo externo, por lo humano. Eso lo hacemos, ¿verdad? Pero Dios corrigió al profeta y le dijo, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y entonces vino el segundo, vino el tercero, vino el cuarto, vino todo. Y el Señor le decía, no, ese no es. Hasta que llegó Samuel y le dijo, ¿no tienes otro hijo aquí? Sí, me queda uno, el pastorcito. Por allá estaba él por allá cuidando las ovejitas. Y Samuel le dijo, mándalo a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Cuando llegó David, el Señor rápidamente le dijo a Samuel, úngelo porque este es. El Señor no mira las apariencias, mis hermanos. El Señor le dijo a Samuel que yo no miro las apariencias, sino el corazón. La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña en este punto que no debemos juzgar a las personas por lo externo. No debemos juzgar a las personas por su pasado. No debemos juzgar a las personas por su color, por su estatus social. No. Porque Dios mira el corazón. Y esta mañana hablaba nuestro hermano en Jeremías capítulo 17, creo que es el versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tenemos que tener cuidado porque nunca sabemos qué Dios está haciendo en medio nuestro. No ese hombre, esa mujer, eso es lo más perverso, lo más malo que camina con el diablo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con ese hombre y con esa mujer. Con esto en mente, mis hermanos, vayamos un poco más profundo y entremos en el punto donde dice, ni siquiera Cristo lo conocemos según la carne. La palabra de Dios nos enseña que antes de nuestra conversión a Cristo, nosotros veíamos a Cristo de una manera humana. Lo veíamos en la carne. Pero ahora no lo vemos más así. Ahora lo vemos como nuestro Señor, lo vemos como nuestro Dios y lo vemos como nuestro Salvador.
Segunda de Corintios 5:16 finaliza diciendo este versículo: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Muchas personas que vivieron en el primer siglo de la era cristiana, mi hermano, habían conocido a Cristo antes de que Él se revelara como Señor, antes de que Él se revelara como Salvador de este mundo. Por ejemplo, sus hermanos lo conocían a Él según la carne, pero no lo aceptaban como el Mesías prometido. Y cuando Jesús comenzó a manifestarse al mundo, ellos no creyeron en Él. Dice la palabra que ellos no creyeron en Él. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5 nos dice: porque ni aún sus hermanos creían en Él. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para reprenderle porque decían: está fuera de sí. Creían hasta que estaba loco. Está fuera de sí. Pero entre los hermanos de Jesús, ahí estaba incluido Jacobo. ¿Se acuerdan de Jacobo? Quien no creyó en Jesús hasta después de la resurrección. Y después de ser testigo, Jacobo, testigo ocular del Cristo resucitado, Jacobo se convirtió en uno de los líderes poderosos de la iglesia en Jerusalén. Y fue el que escribió la carta de Santiago, que está en todas las Biblias de ustedes hoy. Hermanos, existe una diferencia total entre conocer bien a alguien y entender un hecho histórico. Esas dos cosas son diferentes. Hay una diferencia en que yo conozca a Cristo verdaderamente como mi Dios, como mi Señor, a que yo lo conozca porque oí, porque me dijeron, o porque está en la historia, o porque lo estudié en la escuela. Son dos cosas muy, muy diferentes. Hoy en día muchos admiran a Jesús como un maestro, como un reformador poderoso, como una figura moral ejemplar a seguir. Otros hermanos ven a Cristo, al Cristo de la historia. Otros ven al Cristo, al niñito en el pesebre. Y otros van un poquito más allá y lo conocen de una forma sentimental. Cuando lo ven en las películas, cinematográficas, en esas escenas, hasta lloran por él, pero no hay una fe salvadora verdadera en ellos. No hay una fe salvadora, hermanos. Por eso a veces nosotros vemos, y esto se lo digo a manera para que aprendan esto, personas que lloran cuando se predica, usted los ve llorando. Pero no se confunda por eso, hermanos. Porque llorar, no estoy diciendo que no llore, pero llorar no quiere decir que el Señor te ha salvado. Tú estás llorando por el fuego del pecado que está sobre ti, porque el pecado duele. A los inconversos les duele el pecado, ¿okay? Pero no quiere decir que una vida está siendo cambiada y transformada por Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que una vida ha sido transformada y cambiada por Dios? Cuando nosotros vemos que perseveran, cuando hay un cambio, cuando tú le ves hambre de la palabra, que se apartan del pecado, cuando quieren estar en la iglesia, quieren estar entre hermanos, ahí es que nosotros estamos viendo un cambio poderoso que hizo el Señor en esa vida. Hay gente que se confunde, lo ve llorando, lo ve gritando y todo, ¡ay, se convirtió, gloria a Dios! No, hermano, espere, no se apresure. Vamos a ver el resultado. Porque cuando Dios cambia a una persona, ese cambio es radical. Ese cambio es duradero. Ese cambio es para siempre. Gloria al Señor en esta tarde. Amén. Esto me recuerda a la vida de Job. Job, en el capítulo 42, versículo 5, refiriéndose a Dios, él dijo: de oídas
te había oído, mas ahora mi corazón te ve. Hermanos, fíjense que Job conocía a Dios de una manera correcta. Job conocía a Dios de una manera doctrinal, pero no personal. Y no fue hasta que él pasó por diversas pruebas difíciles que pudo ver a Dios verdaderamente. Pudo experimentar a Cristo, a Él, el Salvador, verdaderamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 32, vemos aquí una escena de ceguera espiritual. Si ustedes recuerdan, hermanos, a los dos discípulos que caminaban camino a Emaús, ellos habían conocido al Señor de una manera en la carne. Lo habían visto hacer milagros, lo habían visto sanar, lo habían visto predicar la palabra y ellos lo veían como un profeta poderoso que hacía milagros. Dice la palabra de Dios que ellos pensaban y veían que era un hombre poderoso en obras y en palabras. Pero todavía lo veían como un hombre, no como el Mesías prometido, el Cristo glorioso. Por eso cuando Jesús murió, sus esperanzas de estos discípulos, sus esperanzas también murieron. Y ellos comenzaron a caminar tristes, desanimados y confundidos. Imagínense ustedes, hermanos. Cara a cara ellos ven los milagros del Señor. Las palabras de Jesús ahí. Y cuando el Señor muere, ellos se desanimaron. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a los discípulos verdaderamente en ese momento? ¿Por qué estaban tan desanimados y por qué ellos estaban tan confundidos? Cuando nuestro Señor resucitado se les acercó y les abrió las Escrituras, dice la palabra que su corazón empezó a arder. Sus ojos espirituales fueron abiertos y pudieron ver verdaderamente quién era Cristo, al Cristo glorioso, al Cristo resucitado. Y ahí sus vidas cambiaron radicalmente. Muchos de nosotros como creyentes, si nosotros no tenemos cuidado, nos puede pasar como estos discípulos, nos podemos enfriar, hermanos. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos empezar a pensar como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Como alguien, ven a nuestro Señor como alguien muy lejano, como alguien que no se preocupa por ellos. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo puede ser posible si yo he tenido un encuentro con el Señor verdadero? Sí, hermano, pero deje de leer la Biblia, deje de congregarse, deje de orar. Y usted va a ver cómo su corazón se va a ir enfriando. Bueno, no lo haga, simplemente estoy. Pero usted va a ver cómo su corazón se va a enfriar. Y usted puede caer en los pecados más horribles e inimaginables que usted dice ahorita, no, pastor, no puede ser. Si yo soy una santa, yo soy un santo, es verdad que lo es. Pero el Señor dijo que no nos descuidemos. Por lo menos una vez, hay hermanos que no pueden venir, pero por lo menos una vez debemos estar en la iglesia en el día del Señor. Y comunicarnos como los hermanos. Los mejores amigos de nosotros deben ser los hermanos, los mejores amigos. No es que no debemos tener amigos, debemos ser amigos del mundo. ¿Cómo no? Amigos, relacionarnos con ellos. Pero mis mejores amigos deben ser hombres de Dios. Sus mejores amigos, hombres de Dios, mujeres de Dios. Porque ellos son los que van a edificar tu vida. Póngase a pensar, hermano, cuando usted entre a una reunión y están ahí los inconversos, ¿cómo sale usted de ahí? A veces sale hasta dudando hasta de cómo usted se llama. Pero cuando usted se junta con 3, 4 hermanos o 4 hermanas y empiezan y el otro salta porque no hay, así pasa con nosotros. Empezamos a hablar de un carro, de mecánica, pero a los 5 minutos, 10 minutos brincamos a la palabra de Dios. Y ahí le damos 2, 3, 4 horas y de ahí salimos como edificados, fuertes en el Señor.
Entonces por eso nos necesitamos. Como piedras vivas, como dice la palabra. Somos piedras vivas en el Señor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Qué felicidad. Yo no cambiaría esta vida por ninguna. Nada es más hermoso que ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Los hijos de Dios que conocen su Señor, lo conocen. El Espíritu Santo vive en ellos, hermanos. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero no, acuérdense lo que dice la palabra. No apaguéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. No lo apagues. Podemos enfriarnos, como dice Hebreos, nos advierte, Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Debemos tener cuidado y cuidarnos. Un hermanito está faltando, vamos a darle una llamadita a ese hermanito. Pastor, ¿me están persiguiendo? No, te estamos amando. Te estamos amando, te estamos cuidando. Eso es. Ay, el pastor me va a visitar, no se asuste. Es porque lo amo, porque quiero ver cómo está, compartir, orar juntos. Eso es todo. Anoche nosotros nos reunimos, los maestros nos reunimos y tuvimos una reunión muy preciosa. Yo sé que es difícil porque todos estamos bien ocupados. Pero cuando lo hacemos salimos de ahí edificados, fortalecidos, nos relacionamos mejor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuidarnos los unos a los otros. Quiero ir finalizando con, no sé si ustedes han escuchado o han leído las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Nuestro hermano que estaba predicando el miércoles, él las mencionó, ¿no? Creo que mencionó una de ellas. Pero yo me puse a leer un poco sobre las resoluciones de Jonathan Edwards y quise traerle a ustedes, no les voy a leer las 70, no se asuste, pero sí les voy a leer 10, porque tienen que ver mucho con el tema que estamos hablando. Y fíjese, este hombre de Dios, y si usted puede leer la biografía de este hombre, libros de él, Jonathan Edwards, fue uno de los puritanos que Dios dio a la iglesia, teólogo tremendo. Dice resoluciones sobre la mortificación de la carne y santificación por Jonathan Edwards. Él puso aquí en este punto, él dijo, resuelvo examinar mi corazón todos los días. Resuelvo, número 2, resuelvo luchar contra la frialdad espiritual. Resuelvo evitar todo lo que avive el pecado dentro de mí. Número 4, resuelvo guardar mis sentidos para no ser llevado al pecado. Número 5, resuelvo vigilar mis afectos para que solo Dios sea mi deleite supremo. Número 6, resuelvo no dejarme llevar por la ira o el orgullo. Número 7, resuelvo ser continuo en oración. Número 8, resuelvo tener respeto santo por la palabra de Dios. Y número 9, resuelvo obedecer prontamente la voluntad de Dios. Y por último, resuelvo depender completamente de Cristo para todo. Son sus resoluciones. Si usted puede leer las 70, hágalo. Búsquelo y es tremendo porque nos inspira. Yo recomiendo mucho que lean los puritanos, hermanos. O sea, la palabra de Dios, por supuesto, número 1. Pero trate de comprar libros de los puritanos y leerlo. Eso va a edificar grandemente su vida espiritual. Finalmente, mis hermanos, quisiera decirles a las personas que nos acompañan aquí por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, no quisiera irme, ¿verdad?, sin darles este llamado. Como dice la palabra, dice que les rogamos, reconciliados con Cristo. Y eso es lo que estamos estudiando en 2 Corintios capítulo 5. Dice el llamado
a la reconciliación. Es lo que estamos estudiando del 11 al 21 en este momento en el capítulo 5. Y el llamado que hace Pablo y el llamado que tenemos que hacer nosotros como iglesia es el llamado a la reconciliación. Y te lo ruego, reconciliaos con Dios. Tú necesitas a Cristo verdaderamente. Venir a la iglesia no te hace cristiano, no te hace cristiana. La religión no salva a nadie. Solo Cristo salva. Solo Cristo te puede dar un destino eterno verdadero. Un día vas a cerrar tus ojos aquí en la tierra. Eso es lo más seguro que todos tenemos en esta tierra. Y si tu deuda de pecado no ha sido paga por Cristo, porque es el único abogado entre Dios y los hombres, tú vas a partir de este mundo con deudas pendientes y te vas a parar delante del tribunal de Dios. Y Dios va a ver que tú no tienes a Cristo, que la sangre de Cristo no lavó tus pecados. Y lamentablemente irás a la condenación eterna, irás al infierno. La ira de Dios está sobre ti como estuvo en nosotros cuando nosotros no habíamos sido salvos por la gracia de Dios, cuando no habíamos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y el Evangelio de Juan nos lo dice muy claro en el capítulo 3, versículo 36. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjese que dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida eterna, no irá al cielo, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora es la oportunidad en este momento. Pero la ira de Dios en toda su plenitud se manifestará en el infierno si tú no tienes a Cristo, si tú no recibes a Cristo por fe. Pero también, mira, te quiero dar esta última noticia y ya casi me estoy yendo. Pero dice en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron. Fíjese que dice los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso ven a Jesús en esta tarde. Miramos alrededor y tal vez digamos, no todos somos creyentes, pero nunca sabemos, hermanos. Nunca sabemos. Si usted no tiene seguridad de que usted cuando muera va a ir a la presencia misma de Dios, estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Y usted no tiene esa seguridad. Usted necesita a Cristo hoy, aquí y ahora. No mañana, no pasado, aquí y ahora. Es una cita divina. Estás escuchando el Evangelio predicado todos los domingos, en las clases, en todos lados. Ven a Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, en esta tarde se ha predicado tu santa palabra. Una vez más, Señor, hemos tenido el privilegio de escucharla, esta preciosa palabra que es vida, que es viva y que es eficaz. Señor, estamos agradecidos por este regalo. Y te rogamos, Señor, por las misericordias tuyas, que traigas salvación y vida eterna a aquellos que no te conocen, que tu palabra quede impresa en el corazón de aquel que la necesite en este momento, Señor, y tú les concedas el regalo de la salvación. También pedimos por nosotros, tu iglesia, Señor, para que nos mantengas, Padre, agradecidos, nos mantengas firmes en ti, nos mantengas, Señor, unidos como un solo cuerpo. Ayúdanos, Señor, tú sabes que somos débiles, somos vasos de barro y te necesitamos, Padre. Te pedimos todo esto, Señor,
y pedimos que prepares nuestros corazones para participar de tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén.